me conocen y yo pues tengo el privilegio y la bendición de poder compartir la palabra de Dios esta noche con ustedes. Y hoy estamos entrando en una nueva serie. Hoy comenzamos la serie del libro de Esther. Así que hoy arrancamos el libro de Esther y bueno, de verdad que va a ser una gran bendición. Vamos a ocupar 7 semanas en atravesar el libro y vamos a estar muy gozosos de lo que Dios nos quiera mostrar. Así que quiero solamente tomar un segundito para decirte 2 cosas rápidas. Y una, debes de tener en tu pantalla un slide azul, y en ese slide azul lo que tenemos es un código, y ese código QR es simplemente para que lo puedas escanear, y si no tienes cómo, puedes poner con tu teléfono en el buscador calvarychapel.es y ahí te va a redirigir hacia donde hay información que está aquí para ti en tu campus. Y bueno, yo quiero hoy sí comenzar directamente en la escritura, porque no tenemos más anuncios, y es que hay mucho que caminar y mucho que ver para hoy. Es importante que vayas junto conmigo. Vamos a ver mucho del contexto. Porque este libro de Esther, si no entendemos en dónde está sentado en la escritura, no vamos a entender qué es lo que está pasando. Entonces vamos a ocupar bastante tiempo en poder ver el contexto histórico en dónde está, y después entonces podemos entrar directamente en el capítulo 1. Para lo cual, si tú no tienes Biblia, te voy a pedir que me dejes saber con tu mano levantada, porque queremos ponerte una Biblia en la mano. Queremos que tú vayas, abras tu Biblia, camines con nosotros a través de la escritura. Y en casa también, por favor, vayan abriendo la Biblia y vayan siguiéndonos en lo que tenemos para hoy. Vayan yendo hacia Esther en el capítulo 1. Y si no sabes dónde está Esther, pues estamos en el primer cuarto de tu Biblia. Está antes de Job, ahí un tantito antes de los Salmos. Si tú la abriste y ya estás ahí en Mateo, ya te pasaste. Es bastante antes de eso. Entonces te voy a pedir solamente que me acompañes en oración y que podamos entrar directamente en nuestro tema. Padre, te damos las gracias por esta noche y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que hagas tu voluntad en nosotros. Cantábamos, Señor, eso. Cantábamos que a ti es que nos rendimos. Bajamos la guardia, Señor, bajamos las manos, la defensa, todo un muro para poder abrir nuestro corazón a ti y que nos hables. Rendidos a ti, Señor, es que te necesitamos. Creemos que podemos funcionar y muchas veces hacemos de ti a un Dios chiquito para que sea de mi tamaño y con mi mentalidad, y eso ya no ocupa la grandeza de tu poder y que eres el único que ayuda a mi necesidad. Entonces clamamos, Señor, en el altar de lo poderoso que eres, omnisciente y omnipresente, y clamamos para que tú seas con nosotros y te reveles en el Espíritu, para que podamos de verdad salir de aquí entendidos de qué es lo que quieres para nuestra vida. Gracias, Señor. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hoy yo no sé si tú tienes, y quizás sí, en tu casa estas aplicaciones o estas cuentas o en estas televisiones, lo que es Netflix o lo que es Prime Video o lo que es HBO o lo que es algunas de estas cosas donde ves películas o donde ves series. Yo no sé si tú tengas eso. A mí en lo particular me gustan más las series que las películas. Porque la serie de repente me pasa que me va llevando a un punto donde me deja en viernes y me deja en un punto culminante. Y yo digo, no, tengo que esperar hasta el lunes. Oh, no puede ser. Así que me encantan las series, porque también me gusta esa sensación de poder estar ansioso para llegar al lunes y ver qué es lo que sigue, qué es lo que sigue. Creo que eso vamos a poder disfrutarlo en esta historia. Yo creo que este libro nos va a dejar ver muchas cosas. En este libro de Esther vas a encontrar de todo. Esther es una historia épica, Esther es una historia real, con personajes reales. Es esto que sucedió en la historia. Heródoto, historiador griego, puede contarte si tú buscas. O sea, esto está en la Biblia, pero esto sucedió. Esto es real, esto es historia. Ahora, te vas a encontrar aquí, ojo, con héroes. Te vas a encontrar con villano, te vas a encontrar con genocidio,
te vas a encontrar con concurso de belleza, vas a encontrar de todo en este libro. Todo eso está en este libro, pastor, todo sí. Pero vas a ver muchos giros inesperados, cosas que van a suceder que no son coincidencia, cosas que tú vas a ver el mover de Dios en la historia, piezas que mueve como de ajedrez. Y una pieza que mueve Dios y una pieza que mueve Satanás. Y en este mover del ajedrez de la vida, tú vas a ver cómo Dios opera para el jaque mate. Así que vamos a ver mucho en esta historia. Y Esther, en realidad el tema en esencia es para un momento como este. Este es el tema. Y hemos titulado el mensaje de hoy, el ego de un rey. El ego de un rey. ¿Cuál es este rey? Pues el rey de Persia. Ahora, vamos a ver primero en realidad muchas cosas que hacen a este libro de Esther un libro único. ¿Pero por qué es un libro único? Bueno, es un libro único porque en el libro de Esther no se menciona el nombre de Dios. Hay dos libros en la Biblia que son de mujer y uno es Esther y el otro es Ruth. Pero hay dos libros en la Biblia que no menciona la palabra. No dice Dios, no dice Jehová, no dice Señor. Y son Esther y Cantar de Cantares. Así que en este libro de Esther te vas a encontrar muchísimas cosas y vas a encontrar cómo el hecho de que no se mencione la palabra Dios no significa que Dios no está en la historia. El hecho de que no se mencione la palabra Dios no quiere decir que Dios no ejecute su poder y mueva sus fichas aunque tú no lo puedas ver. Porque muchas veces estamos queriendo ver y no vemos. Y muchas veces tú puedes decir, pero no veo el mover de Dios, no siento el mover de Dios. Te quiero decir una cosa, no se trata de lo que tú sientes, se trata de su fidelidad. Dios es fiel y Dios se va a mover como ha dicho que se iba a mover y tú y yo lo vamos a ver hoy. Así es que aunque no veas el nombre de Dios, vas a ver en cada instancia, en cada capítulo las huellas del mover de Dios. Vas a ver sus huellas. Así que el libro de Esther, ojo, Esther es una mujer que gana un concurso de belleza en orden de poder ser la reina de Persia. ¿Qué? ¿Eso está allí? Eso lo vas a ver. Así que sucede todo bajo el imperio persa. Sucede todo en Susa, la capital. Tú vas a ver cosas que te voy a ir mostrando, pero en esencia para que tengas más o menos una panorámica. Esther capítulo 1 y 2, tú vas a ver cómo se levanta Esther. En el capítulo 3 y 4 vas a ver al villano Amán, cómo se levanta con el propósito de destruir a todos los judíos. Capítulo 5, 6, 7, tú vas a ver decisiones que tiene que tomar Esther, que son de mucho riesgo. Y ella va a tener que realmente enfrentar situaciones que quizá serán familiares como tú las has tenido que enfrentar. Y vamos a ir viendo entonces cómo Dios va a ir obrando en su pueblo. Ahora hay muchos casos y muchas cosas que nos dejan ver la mano de Dios aquí en esta historia. Así que mi hermano y mi hermana, Dios está trabajando, aunque no lo podamos ver. Dios está atrás de todas estas cosas, aunque tú no lo puedas ver, pero Él dijo y asegura y es fiel en proteger a su pueblo. Dios tiene escrita esta historia, nada le va a sorprender a Dios. La Biblia dice en el libro de Romanos que todas las cosas cooperan para bien para aquel que ama a Dios. Y Dios le tiene entonces su propósito. Todo Dios va a hacer que coopere. Dios va a usar absolutamente todo para llevar a cabo su voluntad. Así es que esta narrativa real con personajes reales en la historia nos hace adentrarnos con mucho detalle al contexto. Yo no he querido llegar pronto a posicionarnos en el capítulo 1 sin entender el contexto en detalle completo, porque vamos a pasar 7 semanas y si no entiendo en dónde se sienta la historia, voy a perderme en algún momento. Así que la realidad es esta. Esther lo vamos a ir viendo en detalle, pero te voy a presentar antes que nada 4 personajes. Y te voy a pedir de aquí en adelante, porque hay mucho detalle, hay mucha historia y mucho contexto. Si tienes pluma, esfero, bolígrafo, lápiz, sácalo. Si tienes un papel, sácalo.
Si tienes una libreta, ábrela. Si tienes un iPad, préndelo, porque yo estoy convencido que habrá cositas que querrás apuntar, y a mí me encantaría que me vayas siguiendo y apuntando, porque pienso que es bueno tener esto. 4 personajes que te vas a ir encontrando. Empezamos con el primer personaje que se va a levantar, y casi que es en el orden de aparición, y es Asuero, el rey Asuero. Asuero, este rey tiene por nombre griego Jerjes. Está en la historia. Jerjes, rey de Persia. El segundo personaje que vamos a ver va a ser Mardoqueo. Ahora, Mardoqueo es el primo de Esther, quien la cría, porque Esther crece huérfana, entonces él se encarga de ella y la levanta y la educa y la cría. De manera que el tercer personaje que entramos a conocer es nuestra protagonista, Esther. Esther es la protagonista y ella tiene su nombre persa, Esther, pero el nombre judío es Hadasa. Y el último personaje que vamos a encontrarnos, no esto hoy, sino en la historia, es Amán. Amán, este personaje es el villano, un super villano que quiere acabar con el pueblo judío. Pero el director de la historia, el productor de la historia es Dios nuestro Señor. Así que esta es la historia, los temas principales, ojo, la soberanía de Dios. Dios es soberano y va a llevar a cabo su voluntad. Después está la liberación del pueblo de Dios y la justicia de Dios. Entonces tú vas a ver al reino de Dios operando en el pueblo de Dios para la liberación y justicia para su gloria. ¿Y están listos a arrancar? Vámonos. Esther capítulo 1, verso 1, dice así. En los días de Asuero, el rey Asuero, que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. Pausa un segundo ahí. Si yo paro ahí, no he entendido. Asuero, provincia, espérame, ¿qué? Porque es que no me va a dar luz de nada si siguiera leyendo el verso 2, 3, 4. Así que para poder realmente entender, quiero que juntos entendamos el contexto desde el principio. Así es que te invito, vamos a ir al principio. El principio de todas las cosas es el Génesis. Génesis quiere decir principio. Entonces arrancamos desde el libro de Génesis, los últimos capítulos de Génesis, y se juntan a los primeros capítulos de Éxodo. Dios hace crecer a un pueblo y lo hace crecer desde un solo hombre. Dios le promete en Génesis 12 a Abraham que será padre de multitud de naciones, y habrá una descendencia, miles y miles, tantas como las estrellas del firmamento. Y esta descendencia serán naciones y naciones que Dios va a bendecir. Y dice: el que la maldiga, yo le maldeciré; el que la bendiga, yo le voy a bendecir. Y empieza con este hombre que tiene a hijo, que de nombre es Isaac, que tiene su hijo que es Jacob, a quien luego le llamará Israel. Israel tiene 12 hijos. Así es que en un tiempo de hambre, estos 12 hijos se van a buscar a Egipto comida para la familia, y se quedan en Egipto y están en Egipto reproduciéndose. Y a lo largo de los años, 400 años pasa este pueblo en Egipto, y ya había dicho Dios que iban a estar 400 años, pero Dios después los liberaría. Nosotros sabemos cómo Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto. Y lo libera a través de unas plagas, ¿te acuerdas? Y los libera con unas plagas, 10 plagas, abre el mar rojo, mete al pueblo por ahí para llevarlo a la tierra prometida. Pero en la desobediencia y en la falta de confianza en Dios, el pueblo pasa 40 años en el desierto. No confiaron en el Dios que había prometido llevarlos a la tierra prometida. Y pasaron 40 años. Así que Moisés va a quedarse fuera, Moisés va a morir, pero quien los va a meter a la tierra prometida es Josué, el sucesor de Moisés. Así es que el pueblo entra a la tierra prometida, pero va a tener que recuperar tierra a través de batallas, a través de lucha. Aunque Dios le va a dar la tierra, el pueblo la tiene que pelear. Y el pueblo va a pelear y va a luchar por estas tierras. Y estas tierras son entregadas a estas 12 tribus, los 12 hijos de Jacob, de Israel. Estas 12 tribus tienen su tierra y su propiedad, pero todavía no tienen una identidad nacional.
Todavía no tienen identidad. Entonces están viendo como al enemigo, están viendo como a los otros pueblos, están viendo los rituales que hacen y empiezan a copiarlos. Empiezan a hacerse como ellos, y lo que Dios hace es que permite ser conquistados por estos pueblos debido a su idolatría y a su desobediencia. ¿Y qué pasaba? Bueno, pues Dios levantaba un juez, y el juez que Dios levantaba era para hablarle a este pueblo suyo desobediente para que vinieran al arrepentimiento. Así es que Dios levantaba un juez, el pueblo se arrepentía, pero después caía otra vez en idolatría, caía otra vez en pecado y en desobediencia. Y Dios levantaba un juez y le hablaba al pueblo que se arrepintiera, el pueblo se arrepentía y después volvía y caía. Y era un ciclo, hasta que el último juez en realidad fue Samuel. Y Dios levanta a Samuel como el último juez, un profeta que viene a hablarle al pueblo. Y el pueblo entonces dice: no, nosotros queremos ser como los otros pueblos, queremos un rey. Y Dios habla a través de Samuel y le dice lo que les va a costar tener un rey. Habían vivido a través de esta teocracia, pero querían la monarquía. Y Dios les decía: el rey les va a oprimir y ustedes no saben ni siquiera lo que están pidiendo, pero quieren rey. Y entonces Samuel unge a Saúl. Y Saúl de entrada fue desobediente, hizo un lado a Dios. Así que Dios quitó a Saúl y entonces ungió a David. Y David es ungido como rey, y David, dice la Biblia, era un hombre conforme al corazón de Dios. Y viene la historia de David como rey, y David tiene hijos, y uno de ellos va a ser su sucesor, de nombre Salomón. Así que Salomón empieza a gobernar y empieza él a ser el rey, un rey muy poderoso para ese tiempo, un rey muy rico y un rey muy sabio. Y llega un momento, malas decisiones de repente, pero llega un momento en el que Salomón muere y el pueblo entra como en una especie de guerra civil y se separa. El pueblo se separa en el norte y el reino del sur. Y el del norte se llama Israel y el del sur se llama Judá, a donde está Jerusalén. Y estos dos reinos, el del sur y el del norte, a veces estaban aliados en cosas, a veces estaban en contra uno del otro, a veces juntos peleaban por algo, pero ahí estaban separándose. Y el reino del norte y el reino del sur, ellos tenían de pronto momentos altos y bajos. Es decir, Judá tenía algún rey que de pronto era bueno y tenía un rey que no era tan bueno. Y de pronto tenía uno que era malo, pero de pronto tenía uno que era bueno. Israel no, el reino del norte de Israel, todos los reyes de Israel eran malos. Todos los reyes de Israel impíos, todos eran idólatras y todos en realidad estaban bajo una advertencia. Y en este momento Dios va a empezar a levantar profetas para hablarle al reino del norte y del sur y decirles: se tienen que arrepentir. Y les dice los profetas como advertencia: hey, si no nos arrepentimos, Dios va a traer juicio sobre esta nación. Y entonces lo que sucede es que en un momento el reino del norte cae, porque Dios ya lo había advertido. Dios levanta al imperio asirio y Asiria entonces conquista el reino del norte y cae. Y el reino del sur tarda un poco más, pero también el reino del sur tuvo su advertencia. Y el reino del sur duró un poco más, pero finalmente van a ser conquistados por Babilonia. El reino del norte conquistado por Asiria, el reino del sur conquistado por Babilonia, y Dios ya lo había dicho. Y todo este proceso, desde Saúl el rey hasta este punto, este proceso de monarquía dura aproximadamente 450 años. Y están ahí. Y entonces lo que hace es que este reino del norte ha caído conquistado por los asirios y el del sur por los babilonios. Estoy hablándote más o menos 600 años antes de Cristo. Y Dios levanta a Jeremías para hablar este mensaje. Y acompáñame, lo tienes en la pantalla. Dice Jeremías capítulo 25 verso 8. Por tanto, así dice ¿quién? El Señor de los ejércitos. Mira lo que dice el Señor Dios. Por cuanto no han obedecido mis palabras, mandaré a buscar todas las familias del norte, declara el Señor, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Los traeré contra esta tierra, contra sus habitantes, contra todas estas naciones de alrededor, y los destruiré por completo, y lo haré objeto de horror, de burla y de eterna desolación. Además, haré cesar de ellos la voz de gozo, la voz de alegría, la voz del novio, la voz de la novia, el sonido de las piedras de molino y la luz de la lámpara.
toda esta tierra será desolación y horror. Y estas naciones servirán, ¿cuántos años? 70 años al rey de Babilonia. Después de que se hayan cumplido los 70 años, dice Dios, castigaré al rey de Babilonia y a esa nación por su iniquidad. El rey de Babilonia era impío y se le pasó la mano, diríamos. El rey de Babilonia, ya Dios, desde antes de que surja y haga esto, Dios lo ha anunciado y dice, ok, 70 años estarás tú aquí y después yo voy a castigar a Babilonia. Y dice aquí, en realidad lo que va a pasar, esa tierra de los caldeos la haré una desolación eterna. Jeremías está levantando la voz para poder proclamar: este pueblo desobediente estará en cautiverio y será puesto cautivo por 70 años. Así es que Dios en este momento, en realidad lo que está haciendo ya no es una advertencia. Dios lo que está haciendo en este instante es una sentencia. Dios ya lo dijo, y lo que va a pasar es que dice: voy a entregar a mi pueblo a esta tierra, a este rey que es Nabucodonosor. Por 70 años vas a ser esclavo del rey. Ahora, él va a gobernar y tú vas a estar ahí. Y lo que Dios muestra en realidad es cómo va a usar a Babilonia como un instrumento, ponle cuidado, para poder disciplinar a su pueblo. Dios va a usar a Babilonia como un instrumento para disciplinar a su pueblo. Como tú, cuando seguramente tu hijo no se porta bien y lo metes al baño con time out por 10 minutos. Así que no sales, ahí te quedas para que aprendas. Y lo mete ahí. Y lo que va a pasar es que Dios permite que esté en cautiverio 70 años y alguna cosa tendrían que aprender. Ahora, esta deportación sucede en 3 etapas. Ponle cuidado, por favor. La primera etapa, Nabucodonosor viene a Jerusalén y viene ahí a llevarse a miles de ¿qué? De nobles, llevarse a príncipes, llevarse, diríamos en México, a la gente bien. Entre ellos va el profeta Daniel, que entonces no era profeta, Daniel era chiquito. Y en la primera deportación va Daniel. Y se lleva a Nabucodonosor a toda esta gente y pasa el tiempo, pero el pueblo sigue desobediente y sigue rebelde. Y lo que hace es que vuelve Nabucodonosor a Judá y vuelve a Jerusalén y se va a llevar a otro tanto de miles. Se los va a llevar en el destierro, deportados, van para Babilonia, cautivos por 70 años. Y en esta segunda ola viene Ezequiel. Así es que ahí va la segunda ola y va para allá. En la tercera ronda, el pueblo sigue en rebeldía y ya Nabucodonosor viene y ya no se lleva a nadie. Acaba con la gente, acaba con los muros, acaba con la ciudad y destruye al templo. De tal manera que lo que sucede es que Jerusalén está en ruinas. Y ahí se queda en ruinas y todos los demás quedan cautivos en Babilonia. Y de esta manera es que Dios va a traer juicio. De esta manera es que Dios los va literalmente a disciplinar, dado a su desobediencia, idolatría y rebeldía. Y Dios lo había anunciado antes de que sucediera. Ojo con esto: 6 años más tarde de estas 2 primeras oleadas, donde la primera se fue Daniel, la segunda Ezequiel, 6 años, todavía no sucede la tercera, 6 años más tarde, aquí en Jeremías 25 sucede esto. Dios lo que hace es que ya fue la primera y la segunda oleada. Dios va a traer al profeta Jeremías y les va a hablar ahí en el destierro. Y mira lo que dice Jeremías 29. Leímos el 25 y aquí en el 29, 6 años después, Dios les va a hablar y dice esto. Para mandar una carta al pueblo, dice Dios al pueblo que estaba en el destierro: así dice el Señor de los ejércitos. Jeremías 29:4. Dios de Israel, a todos los desterrados que envié al destierro de Jerusalén a Babilonia. Acuérdate que es una carta que Dios le da a Jeremías para que Jeremías se la hable al pueblo. Y le dice: edifiquen casas, habítenlas, planten huertos, coman de su fruto, tomen sus mujeres, tengan hijos e hijas, tomen mujeres para sus hijos y den sus hijas a maridos para que den a luz hijos e hijas, multiplíquense allí, no disminuyan. Verso 7, busquen el bienestar de la ciudad donde los he desterrado. Rueguen al Señor por esta ciudad, porque su bienestar va a ser tu bienestar. Porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: que no los engañen sus profetas,
que están en medio de ustedes, ni sus adivinos, ni escuchen los sueños que tienen, porque les profetizan falsamente en mi nombre. Yo no los he enviado, declara el Señor. Dios lo que les está diciendo es: no abras el oído a estos profetas que vienen a decirte: hey, pueblo de Israel, vamos a salir de aquí en un año y vamos a ir de regreso. Y Dios está diciendo: ya te dije, son 70 años lo que vas a estar cautivos. No hagas caso a lo que te están diciendo. No habrás oído a estos falsos profetas. Ya te dije qué es lo que va a suceder. Y me encanta esto, porque Dios se los dijo qué es lo que va a pasar. En estos 70 años, cásate, abre tu negocio, ve a la escuela con tus hijos, ten familia, reprodúcete, ojo, y bendice a la comunidad en donde estás y a este pueblo. Porque mientras tú les bendigas y estés en paz, ellos están en paz, tú estás en paz, eso está bien. Así es que Dios le habla a un pueblo que está literalmente en tribulación y sufriendo y padeciendo como cautivo, y Dios le dice: no, date cuenta que ahí vas a pasar 70 años. Es mejor que de verdad tú en este momento te entregues y pases lo que debes hacer. Reproduce tu familia, cásate, ten tu familia, ten tu negocio, trabaja, ten a los niños, pasa así. Y luego, aquí adelantito en mismo Jeremías 29, dice un verso que seguramente lo tienes en la pared, en la puerta del refrigerador y todo. Dice Dios: porque yo sé los planes que tengo para ti. Son planes de prosperidad. Son planes de prosperidad, no de calamidad. Yo quiero darte un futuro y una esperanza. Pero eso va a suceder dentro de 70 años. Ahorita este es el tiempo en que yo te metí ahí para disciplinarte, pero yo sé qué voy a hacer contigo. Ya yo sé dónde te voy a llevar. No te desanimes. Yo estoy contigo. No te preocupes. Este no es el fin. El tiempo que estés pasando en tribulación, el tiempo que estés pasando aunque sea difícil, yo te he metido ahí, yo te voy a sacar. Y entonces lo que sucede es que viene la muerte de Nabucodonosor. Viene la muerte de este imperio babilónico. ¿Por qué? Porque Dios había prometido que iban a ser 70 años, ¿no es verdad? Entonces Dios levanta a través de mover las fichas, tal cual como lo dijimos al principio, y está cocinando a un imperio que va a venir a atacar a los babilónicos. Es el imperio de los medos y de los persas. El imperio medo-persa se levanta para conquistar, destruir y acabar con Babilonia y con Nabucodonosor y con todo este pueblo. Y entonces te das cuenta, en la historia justo pasaron 70 años. Ahora, Dios lo dijo. Entonces Dios, ¿quién crees que trae al pueblo persa, al imperio? Viene el rey persa, que es Ciro el Grande. Ciro el Grande es el rey persa, y este rey, al nomás entra a reinar, él sabe que ahora todos los pueblos que eran de Babilonia ahora le pertenecen, se le han transferido, ahora pertenecen al imperio persa, aún los judíos. Entonces dice, acompáñame a Esdras, dice en Esdras capítulo 1, verso 1: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo proclamar por todo su reino, también por escrito, lo siguiente. El verso 2, mira lo que dice: así dice Ciro, rey de Persia. Estamos hablando de Ciro el Grande, el emperador, el imperio, el rey persa. El Señor, dice Ciro, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. El que, el que de ustedes pertenezca a este pueblo, sea su Dios con él. Suban, vayan a Jerusalén, vayan allá a Judá, edifiquen casa al Señor, al Dios de Israel. Es el Dios que está en Jerusalén. ¿Puedes ver esto? Puedes ver, Dios movió las piezas, Dios abrió la puerta para que su pueblo saliera, para regresar a Judá, a reconstruir el templo. Y todo el libro de Esdras habla de ese proceso. Ahora, este proceso de regreso a Jerusalén está en dos movimientos. El primero va a ser con la orden de Ciro en manos de Zorobabel, y van a bajar para empezar a construir el templo. Hay un problema. Los que bajan con Zorobabel solo son unos cuantos miles, porque en Babilonia, ahora Persia, había millones. Y estos, lo que va a pasar es que van a bajar, y ellos
son los únicos. Y entonces cuando bajan a Jerusalén lo que se encuentran es una gran oposición. Lo que se encuentran es: no podemos levantar el templo porque hay oposición, hay enemigos, hay ataque. Esto no está siendo posible. Y solamente estos estaban ahí. Pero los otros, ¿por qué no bajaron, pastor? Bueno, porque los otros estaban haciendo su vida como Dios les había dicho, pero no les pareció bien hacer caso para bajar a Jerusalén por múltiples razones. Algunos ya eran muy mayores de edad. Algunos otros habían hecho ya su vida y tenían a sus hijos y los tenían en la escuela y decían: ¿cómo voy a dejar todo esto que está aquí? De hecho, algunos nacieron en Babilonia y decían: ¿cómo voy a regresar a Jerusalén? ¿Qué hay en Jerusalén? Puras ruinas. Tendría que empezar de cero. Tendríamos que llegar a un lugar donde hay enemigos, donde es peligroso, donde no hay sino ruinas. No, mejor me quedo acá. Así es que se quedaron y no había allá sino opositores. Entonces la realidad es que no pudieron, empezaron a construir el templo y la oposición no les permitió. Ojo, no pudieron terminar el templo. Entonces Dios levanta a un profeta para que vaya a Jerusalén, y es el profeta Zacarías. Y viene Zacarías, ojo, ¿con qué? Viene a hablarle esta palabra de parte de Dios. Zacarías levanta en realidad esta palabra que Dios le dio. Y tú conoces este verso, es muy famoso en Zacarías capítulo 4, verso 6. Y viene con el pueblo que está en oposición y que dice: yo no puedo, esto es muy difícil, hay mucha oposición. Y Dios viene a decir delante del pueblo en voz de Zacarías: Dios me dijo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel. No es por el poder, no es por la fuerza. Tú quieres hacer las cosas solo y hay mucha oposición. Yo quiero que sepas que estoy contigo. No es por tu poder ni es por tu fuerza, sino por el Espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Así que lo que viene es que Dios habla a este pueblo, Dios interviene en el Espíritu, y lo que sucede es que viene un avivamiento y empieza a volverse a construir el templo. Y el templo vuelve a construirse, y ¿sabes qué? Llega un momento en el que el templo lo terminan y está construido, y entonces los judíos que están ahí empiezan a hacer sacrificios como era de hacerse. Comienza, pero se dan cuenta de que no hay muros, no hay murallas que les protejan. La ciudad no está construida, son vulnerables, vamos a ser atacados. Y lo que en verdad está pasando es que detienen esto. Y 70 años después, Dios levanta la siguiente etapa para reconstruir ahora entonces los muros, y levanta a Nehemías. Y Nehemías viene para reconstruir los muros de la ciudad para que estén seguros. Acompáñame a Nehemías capítulo 2, verso 1. Lo tienes también en la pantalla. Aconteció en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes. Ojo, ya para este entonces han pasado tantos años que Artajerjes es el hijo de Jerjes. Entonces aquí Nehemías dice: le estaba dando el vino al rey, y tomó el vino y se lo dio al rey. Y es que, ¿por qué le dio el vino? Porque Nehemías era copero del rey. Y copero del rey significaba como probar la copa para que no tuviera nada veneno, cuidar lo que comía, llevarle el vino y proteger en eso. Pero eso es como cuando vas al salón de belleza, o cuando vas a cortarte el pelo y que de repente estás sentado y el que te corta el pelo está ahí nomás: fíjate que no sé qué, de verdad, sí, ¿cómo es posible? O la que se está cortando, la que hace las uñas y ay, no sabes, es que en la casa mi hijo cómo se ha portado. Y ahí están echando el chal las dos, igual el copero. El copero hablaba al rey y el rey hablaba al copero, y entonces el rey lo ve y dice al copero: ¿por qué está tan triste tu rostro? ¿Tú no estás enfermo? Eso no es más que tristeza en tu corazón. Entonces tuvo mucho miedo, temor, y le dije al rey: viva para siempre el rey. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro? ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad de los sepulcros de mis padres está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Entonces el rey me dijo: ¿qué es lo que pides? Así que oré al Dios del cielo y le respondí al rey: si le place al rey y su siervo ha hallado gracia delante de usted, envíeme a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Así es que Nehemías va a Jerusalén. Allá estaba el templo, ahora a reedificar la ciudad, a reedificar los templos. Y aquí está. No van muchos con él, solo unos cuantos, pero se reconstruye los muros. Así que del día de Ciro, cuando dice: ok, guys, vayan a reconstruir el templo, a Nehemías han pasado más o menos 100 años.
¿Ok? Así que más o menos 100 años. ¿Y sabes qué? Ponle cuidado a esto. Del libro de Esdras y el libro de Nehemías, entre estos dos tiempos es que se sienta el libro de Esther. La historia de Esther está entre el regreso a construir el templo a la mitad, unos 40 años después de que regresan a construir el templo y unos 40 años antes de que estén listos los muros. Ahí a la mitad, ahí está la historia de Esther. Es entre el capítulo 6 y 7 del libro de Esdras. Ahí es que se da esta historia. Así es que Esdras y Nehemías cuentan la historia de los que tuvieron valor y coraje para levantarse, salir e ir a Jerusalén. Esdras y Nehemías cuenta de los que salieron, pero Esther cuenta de los que se quedaron. El libro de Esther cuenta de aquellos que no quisieron y tuvieron la valentía de salir y decir: este es mi llamado, yo estoy bien aquí, yo me quiero quedar aquí. Así es que trata el libro de Esther de los que se quedaron en Babilonia. Y lo hermoso de esto es que aunque se quedaron, no fueron desechados por Dios. Aunque ellos se quedaron, no fueron abandonados del Señor. Aunque se quedaron, siempre Dios vio por ellos. Siempre para Dios fue su pueblo, sin importar lo que suceda, sin importar lo que te pase, Dios siempre va a estar allí. Entonces Dios tuvo el control absoluto de todo lo que pasaba. Dios tuvo las piezas completas en su soberanía, y aunque no lo podamos ver, Dios está obrando. Y aunque ellos no podían ver el mover de Dios, Él estaba obrando aún en los días de Asuero. Jerjes heredó todo el imperio y el poder de su padre Darío, que era el hijo de Ciro el Grande. Así es que este Jerjes, donde vamos a empezar a leer, él era el nieto de Ciro, el que llegó a destruir a Babilonia. Y tú puedes ver ahora que la Biblia, lo que vamos a leer al principio en el verso 1, dice que era el gobernador de todo el imperio, que cubría 127 provincias. O sea, ¿cuántos estados tiene Estados Unidos? Allá dicen 4, muy bien, 4, muy bien. Ok, 50, muy bien. México tiene 31, ok. Mira, él gobernaba bajo 127 provincias. Era un imperio enorme. ¿Puedes ver el mapa que está en tu pantalla? Mira el tamaño que eso tiene. Casi era desde la India hasta Egipto, luego Etiopía. Todo eso que ves anaranjado más fuerte es todo lo que era el imperio. Y ahí ves un punto donde estaba Jerusalén y el otro Susa. Así es que allí estaba gobernando. Y esto entonces, con la historia y el contexto en la mesa, Esther capítulo 1 verso 1 dice: en los días de Asuero, Jerjes, el rey, este rey Asuero, que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, en aquellos días, estando el rey Asuero reinando desde su trono real en la fortaleza de Susa, en el año tercero de su reinado, ofreció un banquete para todos sus príncipes, los servidores, y estando en su presencia oficiales del ejército de Persia y Media, estando en su presencia los nobles y los príncipes de sus provincias. Mira el verso 4. Él, el rey Jerjes, les mostró la riqueza de la gloria de su reino y el magnífico esplendor de su majestad durante muchos días. ¿Cuántos días? 180 días. Cuando se cumplieron estos días, el rey ofreció un banquete de 7 días para todo el pueblo. Ya no eran estos nobles y estos no, ya eran los que estaban ahora sí en la colonia. Estos eran los vecinos, los que estaban alrededor de Susa. Ellos fueron invitados a una fiesta que duró únicamente 7 días. Y en estos días pues se hizo esta fiesta, pero dice aquí que se hizo en el jardín del palacio. Ahora, mira el verso 6. Allí en el jardín había colgaduras de lino blanco, violeta, sostenidas por cordones de lino fino y púrpura en anillos de plata, columnas de mármol, lechos de oro y plata sobre un pavimento mosaico de pórfido, de mármol, de alabastro, de piedras preciosas. Mira el 7, las bebidas se servían en vasijas de oro de diferentes formas. Esto no es que compró en Target todas las copitas iguales. O sea, este hombre tenía una copa de oro distinta de la otra. ¿Cuál quieres tú? Esta te doy. Y tú la de ahí también te la doy. Y tenía copas distintas. Y dice así, entonces tenía las copas distintas. Y ahí estaba el vino real y abundaba conforme a la liberalidad del rey.
Verso 8, se bebía conforme a la ley y no había obligación, porque así el rey había dado órdenes a todos los oficiales de su casa para que hicieran conforme a los deseos de cada persona. Y el verso 9, un verso muy pequeño, la reina Vasti, oh reina, esta es la esposa del rey, se llama Vasti. Ellos tuvieron el hijo y se llamó Artajerjes, aquel que era Nehemías el copero. Y esta reina Vasti hizo un banquete para las mujeres en el palacio del rey Asuero. ¿Puedes ver esto? En este capítulo 1, solamente en estos cuantos 9 versos, ya nos muestra 3 fiestas que hizo el rey Asuero. 3 fiestas. Ahora, la primera fiesta, ya puedes ver lo que dura. ¿Cuántos días? 180. ¿Te aguanta el hígado y la garganta 6 meses para chupar 6 meses? Nomás no me da. O sea, 180 días. Y estaba invitado no cualquier pelado, estaba invitado los poderosos de las 127 provincias. No era cualquier persona. Ahora, esta fiesta, ¿para qué la hizo? Dice aquí la Biblia, esta fiesta la hizo para impresionar, para literalmente mostrar toda su riqueza, su magnificencia y la grandiosidad. El ego de este rey era muy grande. Por eso le pusimos por título el ego de un rey. Este ego era enorme. El ego de este rey, todo se trataba de Asuero. Bendito dice y la reina Vasti, sí, también en la casa de Asuero. Pobrecita, o sea, esto es lo que él quería. Este rey Asuero quería que todo el mundo viera su poder, que él tenía poder para ganar guerras. De hecho, estaba cocinando una guerra contra los griegos. Él estaba juntando a la gente. Puedes ver este rey Asuero diciendo, puedes ver lo impresionante que yo soy. ¿Y sabes qué? Tú y yo debemos estar bien claros y que no se olvide que hay alguien más impresionante, y ese es Dios. Nuestro Señor Jesucristo es más impresionante que cualquier rey mundano, y la autoridad del Señor es la que es dada a cualquier rey terrenal. De manera que si no perdemos eso, pues estamos claros en lo que Dios va a ir haciendo. Y nos pasamos a la segunda fiesta. Ahora, la segunda fiesta ya no duró tantos días, pero se siguió. O sea, que veníamos de 180 días y nos pasamos a una fiesta de 7. Ahora, esta fiesta, quiero que veas cuál era el corazón de la fiesta. Mostrar el corazón, el carácter y la actitud de este rey Asuero. Y la tercera fiesta, pues sí, la fiesta de la reina. Ahí hizo su fiesta. Y esta fiesta de 7 días, solo quiero mostrarte en el verso 8, en la nueva traducción viviente, la NTV, lo que dice. Dice el verso 8, por decreto del rey no había límite de consumo, porque el rey había dado instrucciones a todos los empleados del palacio de que sirvieran a cada hombre cuanto quisiera. ¿Viste eso? En México le llaman barra libre. O sea, open bar. Pastor, es increíble, pastor. No, o sea, lo que dice aquí en este verso 8, ponle cuidado, es esto. Nadie estaba obligado a beber. Pero dice, pero también nadie estaba limitado a lo que quisieran beber. Así que si te da la garganta, brother, y traes buen depósito en el hígado esta noche, hágale, que el trago es suyo. Y eso es lo que está pasando aquí. Ahora, si ves el verso 10, dice, el verso 10, ya cuando el corazón del rey, dice, estaba alegre a causa del vino. En México decimos estaba borracho. Cuando el rey ya estaba borracho, se le ocurre algo, brillante idea. Al rey se le ocurre mandar traer a Vasti, la reina. Y ya borracho dice, no, trae a la reina. Y manda a traer a la reina. Ahora manda a traer a la reina y dice aquí, porque quiero que desfile y se presente delante de todos, porque es muy hermosa. ¿Sabes qué es lo que está diciendo? Tengo mucho poder y controlo absolutamente todo, pero lo más grande de mi poder es la hermosura de mi mujer, y quiero que desfile delante de estos borrachos. Eso es lo que está diciendo. Ahora, quiero que veas conmigo a partir del verso 10, y vamos a leer de tajo hasta el final. Mira, dice el verso 10, así que al 7º día, cuando el corazón del rey estaba alegre a causa del vino, ya estaba borracho, él ordenó a Mehumán,
a Bizza, a Harbona, a Bigta, a Abagta, a Setar y a Carcas. Eran los 7 eunucos que servían en la presencia del rey Asuero, que ordenó que trajeran a la reina Vasti a la presencia del rey, ojo, con su corona real, para mostrar al pueblo y a los príncipes su belleza, porque era muy hermosa. Ponle cuidado especial al verso 12. Pero la reina Vasti, ¿qué hizo? Rehusó venir al mandato del rey comunicado por los eunucos. Y entonces, ¿cuál fue la reacción del rey? Entonces se enojó mucho y se encendió su furor en él. Y entonces el rey dijo a los sabios que conocían los tiempos, pues era costumbre de consultar así a todos ellos que conocían la ley y el derecho, y estaban junto a él estos sabios, estos consejeros, y da los nombres, y son estos que son Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena y Memucán, los 7 príncipes de Persia y Media que tenían entrada a la presencia del rey y que ocupaban los primeros puestos en el reino. Conforme a la ley, mira lo que dice el rey a sus consejeros, conforme a la ley, ¿qué se debe de hacer con la reina Vasti por no haber obedecido el mandato del rey Asuero comunicado por los eunucos? En presencia del rey y de los príncipes viene Memucán y dice: yo creo que todo Asuero tiene su Memucán. O sea, la verdad es que todo cuate tiene siempre su lambiscón. Memucán le va a decir: ¿qué horas son? Dice el rey. Las que diga, rey. ¿A qué hora quiere que sea? Y viene Memucán y dice, en la presencia del rey, Memucán dice: la reina Vasti no solo ha ofendido al rey, sino también a todos los príncipes y todos los pueblos que están en todas las provincias del rey Asuero, porque la conducta de la reina llegará a conocerse por todas las mujeres y hará que ellas miren con desdén a sus maridos y digan: el rey Asuero ordenó a la reina Vasti que fuera llevada a su presencia, pero ella no fue. Ponle cuidado y desde hoy, ¿las qué? Las señoras. ¿Y quiénes son estas señoras? Pues son las esposas de algunos de estos persas. Entonces te están diciendo: oh, sí, claro, no, se me va a lebrestar la mujer. No, hay que hacer algo, rey. Y entonces dice literalmente así. Dice: estas señoras de Media y de Persia que han oído de la conducta de la reina hablarán de la misma manera a todos los príncipes del rey, y habrá mucho desdén y enojo. Si le place al rey, proclame el decreto real, un decreto real, y que se escriba en las leyes de Persia y Media para que no sea revocado, que Vasti no entre más a la presencia del rey Asuero, y que el rey dé su título de reina a otra que sea más digna que ella. Y cuando el decreto que haga el rey sea oído por todo su reino, inmenso como es, entonces todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Esta palabra pareció bien al rey y a los príncipes, y el rey hizo conforme a lo que fue dicho por Memucán. Y envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua, para que todo hombre fuera señor en su casa y que en ella se hablara la lengua de su pueblo. ¿Puedes ver esto? Entonces empieza diciendo el rey: hey, tráete los eunucos, y dice los eunucos, 7 eunucos, vayan y díganle esto a la reina. ¿Qué son eunucos, pastor? Bueno, eunuco es el que es castrado. Ahora, ¿por qué eran castrados estos hombres? Porque son los que cuidaban el harem, es decir, tenían que ver con estas mujeres, y ellos no podían tener ningún tipo de situación con las mujeres porque había que conservar esa pureza y esa raza y tal. Entonces los castraban para que no hubiera ningún problema. Y estos hombres eunucos vienen a hablar y dicen: Vasti, te está llamando el rey, tienes que ir. Así es que aquí la historia en realidad es que se mueve. Aquí está otra pieza movida. Aquí hay otra pieza del ajedrez que se mueve y da un giro la historia. Y la reina Vasti conoce muy bien a Asuero y conoce muy bien el poder que Asuero tiene, y ella dice: no voy a ir. Yo no voy a ir a eso. Yo no me voy a prestar para eso. Y el rey Asuero, dice el verso 12, se enfureció y se encendió de ira. ¿Puedes ver al corazón del rey aquí? ¿Puedes ver el berrinche de la actitud, del trago, del corazón de un rey ególatra que no hace lo que quiere y se enoja? ¿Has estado ahí?
¿Puedes ver que el rey Asuero era poderoso y dueño de mucho, que controlaba todo el imperio, pero no podía controlarse a sí mismo? ¿Puedes ver un rey que controla absolutamente todo menos su enojo? No puede con su ego. Su ego era muy grande. Estaba enojado. Ahora, ¿qué es el enojo? Bueno, la manera en la que tú y yo definimos y enmarcamos el enojo tiene que ver con muchas cosas. Déjame primero te hago la pregunta: ¿cuándo fue la última vez que te enojaste? Ok. Esa vez que te enojaste, ¿cómo reaccionaste? ¿Cuál fue tu actitud? ¿Fue justa? ¿Neta? O sea, ¿de verdad fue correcta? ¿La actitud que tomaste y la forma que manejaste la situación fue correcta? Porque el enojo, mi hermano y mi hermana, se especializa en culpar a los demás. El enojo lo que hace es que carece de amor y carece de poder ver mi culpa. Y yo controlo la situación y por ende si no me sale me enojo y actúo en berrinche como lo hizo este rey. Piensen cómo reaccionamos cuando estallamos. ¿Cómo nos vemos cuando hacemos daño, cuando nos ponemos muy enojados? ¿Cuánto daño has hecho al que está cerca de ti? ¿Has estado allí? Yo he estado allí. Yo he hecho mucho daño. Y lo que el enojo hace, y la suma del alcohol, puede ser devastador. Aquí hay algo que sucede. ¿Y por qué fue que Vasti no quiso venir al rey? Solamente piensa en esto. Porque no se nos dice que Vasti conoce del Señor, no se nos dice que Vasti conoce de Dios. Lo que nos dice es que Vasti es una mujer digna, que tiene un corazón, que en realidad tiene una moral y que ella no es un objeto de deseo, ella no es un puppet. Y lo que se nos dice aquí en realidad es que al no ser objeto de deseo, la propuesta de este rey Asuero era: traigan a la reina, pónganle su corona y no es necesaria la ropa muy modesta. Lo que el rey quiere es que vean su hermosura, que desfile delante de estos borrachos para que en verdad vean su cuerpo y lo que ella es. Y ella, en realidad, sin conocer del Señor, reacciona de manera digna, de tal manera que no quería desfilar delante de este grupo de borrachos. Siempre de esto no sale nada bueno. Ahora, quizá tú puedas pensar, estar aquí, conocer o ser como el rey Asuero. O quizá tú estás aquí y has sido Asuera. Porque la realidad es que quizá tu carácter te lleva a un punto a querer gobernar tu casa, la situación o a tu pareja de una manera incorrecta para que haga lo que tú quieres y si no te enojas. ¿Y sabes qué pasa? Que muchas veces no nos damos cuenta, pero tú y yo sí conocemos el Señor, no como Basti. Y la Biblia dice en el libro de Efesios, en el capítulo 5, cómo el hombre, el esposo, la esposa deben de comportarse. Y es muy clara la Biblia y hay un gran énfasis en cómo debe de ser el esposo y cómo debe ser la esposa. Pero el comportamiento de los esposos, déjame te digo una cosa, es bajo diseño. Tiene un orden. Toda vez que tú veas en verdad que seas tratada mal, está fuera de orden. Y la realidad es que cada mandato que requiera que tú y yo nos sometamos a una figura humana en lo horizontal, en verdad tenemos que acordarnos que hay una obligación más alta que Dios nos ha dado para someternos al Señor. Primero debo de someterme al Señor en lo vertical y entonces trabajo en lo horizontal. Si tú o tu pareja no están sometidos al Señor, no están las cosas bien. No están las cosas bien. Es una cuestión de orden. Y el matrimonio funciona solamente así, bajo diseño. Y te digo que la Biblia dice en Efesios 5, en el capítulo 5, 22, dice: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. El problema está en que el hombre, el esposo, no está sometido al Señor. ¿Y sabes qué? Que si tu esposo no está sometido y dependiendo del Señor y te pide que hagas algo que sea indigno y que sea algo que no sea como un principio bíblico y vaya en contra de Dios, no lo hagas. No lo hagas. Porque la Biblia dice que es mejor honrar a Dios
que al hombre. La realidad es que eso funciona en muchas áreas, pero el problema de la sumisión bíblica en verdad es que no lo entendemos. Y es que vivimos en un mundo donde eso es rechazado, y ahora el feminismo y el machismo y el humanismo y todo lo que cabe en ismo, porque ismo quiere decir tendencia a, pues tendencia a lo relativo, ¿no? El relativismo, tendencia al hombre puede hacer lo que él quiera, el humanismo, y él dicta su camino. Y sabes una cosa, es una cuestión de orden, ¿te das cuenta? ¿Por qué? Porque el hombre no quiere obedecer lo que Dios dice. Ahora, en términos del matrimonio, yo te digo esto, por favor. La esposa tiene que someterse al esposo como el esposo se somete a Cristo. Y aquí hay algo claro, la sumisión tiene que ser porque el esposo está operando de manera piadosa y semejante a Cristo. Sí, así es la sumisión. La sumisión tiene que ser primero al Señor. La Biblia, te cuento que dignifica a la mujer. ¿No te acuerdas el trato espectacular que tuvo Cristo con la mujer samaritana? ¿Te acuerdas la historia de Jesús con la mujer adúltera que le dijo, yo no te condeno, levántate, ve y no peques más? ¿A quién le dijo Cristo Jesús recién resucitado que había resucitado? ¿A quién? A una mujer, María Magdalena. ¿No te acuerdas cuán dignas son y en qué punto la Biblia las pone y las levanta? Pero los asueros no. Los asueros no cambian. O sea, mi hermana y mi hermano, esto opera también en lo mismo para tu trabajo. O sea, si en tu trabajo tu jefe te está diciendo que pases el cheque por debajo de la mesa y sabes que eso no está bien y no es bíblico, no lo hagas. Si te están diciendo que tú tienes el poder de hacer un shortcut y hacer ese negocio con un atajo que sabes que va en contra de lo que los principios bíblicos dicen, no lo hagas. Es mejor en verdad agradar a Dios, y así corresponde en la iglesia, en la familia, en la iglesia y en el trabajo. Y así debe de ser. Ahora, volviendo a Esther, ¿qué pasó con este rey Asuero después de que Vasti se negó? Bueno, el rey dice se enfureció muchísimo, y el rey no quiso en verdad ya hablar y tuvo a mal hacer lo que estos consejeros decían. Quiero decirte solamente lo que dice una vez que él aceptó el decreto. Mira lo que dice, no lo tienes en la pantalla, te lo voy a leer. El verso 22, que ya es el último verso del capítulo 1, pero en la Nueva Traducción Viviente. Mira lo que dice según el decreto que autorizó este rey. Envió cartas por todo el imperio a cada provincia en su propio sistema de escritura y en su propio idioma, proclamando que todo hombre debía de ser jefe en su propia casa y decir lo que le viniera en gana. Wow. Y la Biblia dice que la mujer se someta al marido, pero no se puede someter a un marido como este. No puede, a menos que el marido esté sometido a Cristo. Y la realidad es que la Biblia, mira lo que dice en Efesios 5:22, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. De manera que el marido tiene que estar sometido al Señor y debe de amar a su esposa como Jesús ama a la iglesia. Entonces el hombre, el marido, tiene que ver por las necesidades de su esposa antes que las suyas. Y esto es así. Así que la sumisión de la esposa se va a basar en que el marido cumpla esto. Si el hombre cumple esto y ama a su esposa como Cristo a la iglesia y se sacrifica y ve por ella en sus necesidades y ve por ella en lo que ella realmente necesita y la protege y la alimenta y la cuida, estará haciendo lo que Dios dice. Entonces la esposa solita se va a someter. Si yo amo a Dios por sobre todas las cosas y me cuido a mí mismo y cuido a ella como me cuido a mí, no tengo por qué exigirle que se someta. No hay manera de que tú puedas exigirle. ¿Sabes que yo creo que una esposa debe someterse al marido? Bueno, sí, que esté en sujeción, sí. Ahora, no creo que jamás el marido tenga derecho a exigírselo. Tiene que ser desde un punto de vista bíblico. ¿Por qué? Porque debemos de ser dignos de sumisión. Mi responsabilidad como esposo es ser digno. Y déjame en verdad ver cómo es que yo cumplo, cuidar y proteger a mi esposa y que nada irrumpa e interrumpa la relación que ella pueda tener con el Señor. Jesucristo es eso lo que modela. Eso es lo que modela. Ahora, mira lo que sucede en el mundo cuando no está en la encuesta, en la ecuación Dios, y te lo voy a leer rapidito. Pero qué diferente sería la actitud de nosotros como cristianos si pudiéramos en realidad hacer las cosas así, en comparación como lo hacía Asuero y estos persas. Dice esta declaración recogida del acta del Congreso,
que están documentando para hacer una legislación contra la violencia doméstica. Dice, cada 15 segundos en los Estados Unidos una mujer es golpeada por su marido. 4 mujeres mueren cada día a causa de un ataque de violencia intrafamiliar. Esta forma de violencia cuesta a los empleadores entre 3 y 5 mil millones de dólares al año. ¿Por qué? Porque la mujer maltratada normalmente llega tarde al trabajo, al menos 5 veces al mes, sale temprano del trabajo con la misma frecuencia y pierde al menos 3 días completos de trabajo por mes. ¿Por qué? Por eso. Por los asueros. Porque estamos fuera de la voluntad de Dios y hay un problema de diseño. Ahora, la realidad es que fuera así. La Biblia dice, es amor y respeto. Cuidado con el síndrome de asuero. Porque lo que hace, y esto es un consejo para las mujeres, es que la Biblia te llama a esto mujer. El respeto que le puedes dar a tu marido es darle el lugar que tiene delante de Dios. Ojo, marido, entonces, para que este lugar te sea dado, tu mujer, te vas a someter siempre y cuando, dice el hombre, entiende esto, el respeto no se demanda, el respeto se gana. Con amor, dándole el lugar a tu esposa, amándola como Cristo amó a la iglesia y honrándola. Tienes que amar primero a Dios, después a tu pareja, después tus hijos, después el trabajo, después el ministerio. No ganemos el respeto en la casa por miedo y temor. Que no haya respeto en un ambiente dictatorial como si fuera por un abuso de autoridad. Porque lo que tuvo este hombre es un abuso de autoridad, una egolatría muy grande y una ira que en realidad no la podía ni contener. Ahora, si tú sientes hoy que tu esposa no te respeta, la pregunta para ti es esta: ¿tú la has amado como Cristo te ama a ti? Yo creo que esto nos deja ver lo que va a venir más adelante, porque Dios está moviendo las piezas y para la aplicación, para esto ir al cierre, para ti y para mí hoy, es que mientras Asuero, el rey Jerjes, mientras este rey estaba haciendo un banquete para estos siervos prominentes, Jesucristo estaba haciendo un banquete para los pecadores redimidos. Y Dios en su soberanía, ojo, Dios no causó que este rey Asuero se emborrachara e hiciera esas cosas. Dios no causó que este rey se enojara y se enfureciera de esa manera. Dios no causó que este rey emitiera ese decreto. Pero ¿sabes qué? Este rey, con el corazón alegre del alcohol, ya borracho, repudiando a su esposa, la reina, esto lo va a usar Dios en su providencia para hacer una transformación de algo que Él tiene ya en su agenda y que va a penetrar, porque ninguna mala acción de los paganos va a impedir que Dios cumpla su plan. Así es que el punto y la aplicación para ti y para mí es este. Hoy hay un llamado para ti y para mí como cristianos a ser dignos del Evangelio, a morir cada día a nosotros mismos para poder servir a los demás, dándole al otro lo que más necesita, aunque no lo merezca. ¿Y sabes qué? Es un digno representante del reino, ya sea como esposo o como esposa en tu casa, o ya sea como jefe en la oficina, o ya sea como líder en la iglesia. Tú y yo debemos de ser responsables, ojo, de resistirnos al abuso de poder. Tú y yo debemos de resistirnos al abuso de autoridad, porque en verdad Dios va a llevar a cabo su plan, pero Él está contando en verdad en que nosotros nos hemos de entregar y rendir porque Él nos quiere usar y debemos de ser dignos. Oramos. Padre amado, yo te doy gracias porque, Señor, tú siempre hablas, porque tú cuidas a tu pueblo, porque tú has dejado todo esto escrito para que no haya dudas, Señor, para que podamos vivir de acuerdo a tu voluntad, bajo diseño y bajo tu palabra. Así es que te pedimos, Señor, que podamos hoy rendirnos a ti y que podamos entender que servimos a un Dios y a un Rey muy grande y que nosotros hemos sido escogidos y llamados para hacer luz y para ser fruto de algo muy grande. Ayúdanos, Señor, a ser transformados en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano y mi hermana, vamos a tener hoy comunión, pero antes de que se reparta, solamente quiero que pienses una cosa. Yo solamente quiero que si tú te encuentras en una posición en este momento con una falta de identidad, si tú te encuentras en este momento como el rey Asuero tratando de impresionar a los demás, si tú te encuentras hoy como el rey Asuero en realidad mostrando orgullo, mostrando abuso de poder, es tiempo de arrepentirte.
Este es el tiempo en el que tú puedas literalmente ver la cruz que te empaña por tu carácter. Que puedas ver la cruz y lo que Cristo Jesús hizo. Cristo Jesús fue a la cruz para poder pagar el pecado de todo aquello que te tiene esclavizado. Cristo Jesús quiere que hoy tú te arrepientas de aquellas cosas que no son dignas. Y si tú estás aquí y has sido controlado por el alcohol o alguna sustancia que ha llevado a romper tu familia o a llevar situaciones incontrolables, de manera que hoy tú ni siquiera ya puedes con aquello, es tiempo de arrepentirte. Dios quiere transformar tu corazón y liberarte de eso. Ven a Cristo, que quiere darte libertad. Él quiere que pongas todo tu pecado en la cruz y Él darte su justicia, el justo por los injustos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, no esté buscando identidad, no esté buscando paz en el alcohol, no esté buscando tratar de controlar la familia, no esté llevando las cosas fuera de su orden, para que creyendo en Él y en el orden que Él tiene, tú puedas ya no vivir perdido, sino tener vida eterna. Y si tú quieres que Dios cambie tu vida, yo te voy a pedir una cosa. Solamente abre tu corazón y ríndete al Señor y dile: Señor, me arrepiento de la manera en que he llevado mi vida y de lo que he hecho. Y entrégale esa situación y ya cuentas con Él. Resuelve esto con el Señor mientras los muchachos van pasando la comunión. Yo solamente quiero que tú no la tomes todavía. Solamente quiero que esta comunión sirva como familia en un momento para recordar lo que Dios ha hecho por ti. De cómo Él fue a la cruz a morir en tu lugar para pagar el precio que te correspondía a ti y a mí. Y sepas, la Biblia dice en 1 Corintios algo que es claro que quiero que sepas. Dice que cada uno de los que está aquí debe de examinarse antes de comer la copa y el pan. Si tú estás aquí y no has estado a cuentas con Dios, no la tomes sin antes confesarte con el Señor y ponerte a cuentas. Examínate a ti mismo, y eso quiere decir, checa tus deseos y tus motivaciones y tu corazón. Y los muchachos van a empezar a tocar una canción de adoración mientras tú pregúntate en qué áreas de pecado no has confesado y deja que el Señor limpie tu corazón. Y después venimos y tomamos la cena juntos. Manténla ahí y examínate a ti mismo mientras está esta adoración. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací. En sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor, dentro de sus planes me encontrará yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací. En sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Entre sus planes para hoy me encontré. Que para esta hora he llegado.
costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. La noche en que Jesús iba a ser entregado, Él tomó la cena con sus discípulos y ya les había dicho que era necesario que Él fuera a la cruz. Así que en ese momento Él tomó el pan y tomó la copa y les mostró como un símbolo que el pan y la sangre derramada sería por el perdón de sus pecados. Así es que yo quiero que tú recuerdes ese momento, que la liberación de tu pecado ha sido muy cara y Jesucristo fue a pagar eso por ti. Y la noche en que estaba con sus discípulos, la noche que iba a ser entregado, tomó el pan y les dijo: este es mi cuerpo que será para ustedes, y cada vez que lo coman, recuerden y hágalo en memoria de mí. Recordemos y comamos el pan juntos. Del mismo modo también, acabada la cena, tomó la copa y les dijo: esta copa es copa del nuevo pacto de mi sangre,